Buenos días, hoy vamos a revisar la unidad 5 correspondiente a la clasificación e identificación de los suelos, tema por demás importante en esta materia. Al principio, los sistemas utilizados únicamente se basaban en las características granulométricas como indicadores de su comportamiento mecánico e hidráulico. Posteriormente, el doctor Arturo Casagrande estableció el sistema de clasificación de aeropuertos, donde además de este sistema de clasificación por tamaño, incluía un sistema gráfico al que llamó carta de plasticidad, donde se evaluaba la fracción fina del material o los suelos esencialmente finos. La identificación o clasificación del suelo nos permite conocer en forma cualitativa las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo, atribuyéndole la del grupo en que se sitúe. Es decir, nosotros al clasificar un suelo podemos de alguna manera un poco gruesa, si se quiere, definir qué propiedades mecánicas hidráulicas podría tener ese suelo y con eso adelantar la profundidad de los estudios que vamos a realizar o el diseño que pretendamos desarrollar. Entonces el sistema de clasificación dividió, como ya tenemos costumbre, los suelos en fracción gruesa y fracción fina. La fracción gruesa comprendía los tamaños entre 76,2 milímetros hasta tamaños de 0,075 milímetros, con su equivalente tamiz, el 3 pulgadas y el tamiz 200. Y la fracción fina comprende los tamaños menores a 0,075 milímetros. A su vez, esta fracción gruesa fue dividida en dos subgrupos. Las denominadas gradas, que comprenden tamaños entre 76,2 milímetros y 4,76 milímetros, y las arenas, que comprenden tamaños entre 4,76 milímetros a 0,075 milímetros. Entonces, la carta diseñada por Arturo Casagrande, el producto de una gran cantidad de estudios alrededor del mundo, consta básicamente de 4 zonas. En una primera instancia se estableció la línea A, que está en rojo acá en este gráfico, cuya ecuación es 0,73, el límite líquido menos 20. Y en él se separan los suelos de baja plasticidad con respecto a los suelos de alta plasticidad. Los de alta plasticidad son los suelos que están por encima de esa línea A. Los de baja plasticidad son los suelos que están debajo de esa línea A. Adicionalmente, se estableció una línea B que divide el gráfico de acuerdo a la compresibilidad de ese suelo fino. Los suelos con límite líquido mayor de 50 se dicen que son de alta compresibilidad. Los suelos que tienen menor límite líquido menor de 50 se dice que tienen baja compresibilidad. Entonces, la carta de plasticidad clasifica los suelos en 4 zonas, o consta de 4 zonas. Por ejemplo, escojamos el extremo derecho superior. Las letras son siglas en inglés y significan lo siguiente. C es clay o arcilla, H es high de altura o de alta compresividad. Entonces, en este caso, este CH significa una arcilla de alta compresibilidad. En el lado izquierdo de la línea B tenemos la misma arcilla, pero de baja compresibilidad. Ahora bien, si estamos debajo de esa línea A, podemos tener un limo
¿verdad? M significa mo o enjala, que es el significado sueco de limo. Entonces tenemos un limo de alta compresibilidad con un suelo orgánico de alta compresibilidad. A la izquierda de esa línea B tenemos un limo de baja compresibilidad o un material orgánico de baja compresibilidad. Entonces, en mecánica de suelos, normalmente utilizamos dos sistemas de clasificación. El unificado de clasificación de suelos, que es el que se utiliza mayormente en geotecnia y ingeniería de fundaciones, es decir, en el área que nosotros estamos estudiando, o el sistema de clasificación ASTO, que se utiliza normalmente en vialidad o en vías terrestres. Entonces, el sistema de clasificación de suelo normalizado bajo el número ASTM-D 2487 se basa básicamente en el sistema del Dr. Casagrande, con pequeñas modificaciones. Y su metodología se basa en el análisis granulométrico y en la carta de plasticidad. Entonces, se establecía que si el porcentaje de grava es mayor que el porcentaje de arena, ese SAN, que significa arena en inglés, si el porcentaje de grava más el porcentaje de arena es mayor que el porcentaje de fino, decimos que el suelo es grueso, basados en la granulometría de ese suelo, por supuesto. Dice el sistema, si el porcentaje de fino es mayor o igual que el porcentaje de grava más el porcentaje de arena, el suelo se considera fino. Se observa acá que aparece el signo igual, aparece la igualdad acá. En el sistema anterior o al principio, cuando se creó este sistema, no existía esta igualdad, pero posteriores ediciones, modificaciones del sistema, incluyen la igualdad para evitar ambigüedades o clasificaciones dobles que pueden confundir al técnico. Entonces se escoge, en este caso, el caso más desfavorable, que es el considerar el suelo como fino. Ahora bien, tenemos ya los suelos gruesos. Entonces, si el porcentaje grueso de grava es mayor que el porcentaje de arena, lo vamos a denominar grava o suelo gravoso, con símbolo G. Esas gravas, a su vez, pueden ser bien gradadas o pobremente gradadas o mal gradadas. P significa poorly, de pobremente. Para decir que la grava es bien gradada, utilizamos los coeficientes de Hallen-Hasse, ya visto en otras unidades anteriores, donde decían que el coeficiente de uniformidad debería ser mayor que 6, pero en este caso el sistema indica que debe ser mayor o igual que 4. En el mismo criterio de Hallen-Hasse decía que el coeficiente de curvatura debería estar entre 1 y 3, lo cual coincide con lo que está establecido en este sistema. Entonces, si la grava tiene estos dos criterios, los cumple, decimos que está bien gradada. En caso contrario, que no cumpla cualquiera de los dos o los dos, decimos que está mal gradada. Ahora bien, si en el análisis granulométrico el porcentaje de finos o el porcentaje que pasa hasta 1200 es menor del 5%, decimos que la grava es limpia. Se puede ser una grava bien gradada o simplemente una grava mal gradada. Ahora bien, si ese porcentaje de finos está entre el 5 y el 12%, el suelo tiene doble símbolo. Es decir, comprende una grava, en este caso bien gradada, y acá con una grava con un contenido de arcilla. Entonces el suelo es GWGC. Para definir si este suelo es GC o GM,
utilizamos la carta de plasticidad de acuerdo a lo que leamos allá, ¿verdad? Vamos a retroceder un poquito, ¿verdad? Con el límite líquido y el índice plástico ya obtenido en el laboratorio, nos ubicamos en esta carta de plasticidad y vemos si es C o es M. Entonces definimos si es GWGC o GWGM. En el caso que se cumpla este criterio y el suelo esté mal gradado, puede ser GPGC, GPGM y valen los mismos argumentos esgrimidos anteriormente. Ahora bien, si el porcentaje de fino es mayor de 12%, el contenido de este material afecta de manera muy importante el comportamiento del suelo. Por lo tanto, no tiene sentido de hablar de una grava bien gradada, sino simplemente decimos que un suelo mixto grava arcilla o grava limosa. Grava arcillosa, grava limosa. Ahora bien, en el caso de que el porcentaje de arena sea mayor o igual que el porcentaje de grava, decimos que el suelo es arena o arenoso. Y aquí se aplican los mismos criterios. Se dice que la arena está bien gradada si el coeficiente de uniformidad es mayor o igual a 6. Aquí sí coincide con los criterios de Hallen-Hassen. Y el coeficiente de curvatura entre 1 y 3. Si cumple estos dos criterios, decimos que la arena está bien gradada. Ahora bien, si el porcentaje de material fino es menor del 5, la arena es limpia, está bien gradada. Por otra parte, si ese porcentaje de finos está entre 5 y 12, el suelo tiene doble símbolo, entonces puede ser en este caso una arena bien gradada, arcillosa o una arena bien gradada, limosa. Volvemos a explicar acá que para definir si es C o M hay que remitirse a la carta de plasticidad. Por otro lado, si el porcentaje de fino es mayor del 12%, el suelo no tiene sentido hablar de si es bien o mal gradado, sino simplemente el suelo tiene una fracción muy importante de material fino y se define como SC o SM. Acá tenemos el suelo mal gradado porque no cumplió alguno de estos criterios o ninguno. Entonces SP y acá, ¿verdad? Cuando está entre 5 y 12 el porcentaje de fino, puede ser SP, SC o SP, SM, dependiendo de dónde se ubique ese suelo en la carta de plasticidad. Si el porcentaje de finos es mayor que el porcentaje de grava más el porcentaje de arena, el suelo lo vamos a definir como fino. Entonces acá juega un papel preponderante el límite líquido y el índice plástico. Entonces nos remitimos a la carta de plasticidad. Habíamos dicho que si el límite líquido es menor de 50, el suelo era de baja compresibilidad. Es decir, el límite líquido, en este caso, se toma la igualdad. Es mayor o igual al 50%, el suelo es de alta compresibilidad. Entonces ya tenemos ubicado entre la izquierda y derecha de la línea B. Y ahora utilizamos la línea A como criterio. Observen, acá está la L presente en cada suelo. Y aquí la H en cada suelo. Si el suelo, de acuerdo a los índices de consistencia, está sobre la línea A o arriba de ella, el suelo se considera una arcilla de baja compresibilidad, que también puede ser una arcilla orgánica de baja compresibilidad. En este caso, si está debajo de la línea A, se dice que es un limo de baja compresibilidad o es un suelo orgánico de baja compresibilidad. Por otro lado, si está al lado derecho de esa línea B y arriba o encima de la línea A, decimos que es una arcilla
de alta compresibilidad o una arcilla orgánica de alta compresibilidad. Y si está debajo decimos que es un limo de alta compresibilidad o es un suelo orgánico de baja compresibilidad. Adicionalmente tenemos una clasificación al que denominamos PT, que corresponde a los suelos altamente orgánicos o turba. Estos están compuestos básicamente por material vegetal en descomposición o en material al que se denomina popularmente la tierra orgánica, tierra negra para sembrar las plantas. Y para nosotros los ingenieros, pues prácticamente un material, y los ingenieros civiles, prácticamente es un material desechable. ¿Okay? Y si nosotros queremos ubicar, ¿verdad? Por solo el olor que desprenden y por la textura, podemos definirlo y obviamente no requiere el tipo de análisis que estamos haciendo para los otros suelos. Entonces tenemos acá la carta de plasticidad modificada a ediciones más recientes del sistema de clasificación. Aparece, ¿verdad?, el límite líquido en las abscisas, el índice plástico en las ordenadas, la línea B dividiendo la zona de alta con la de baja compresibilidad y la línea A, ¿verdad?, que divide las zonas de alta plasticidad acá con respecto a la de baja plasticidad. Observen que acá se incluyeron las arcillas orgánicas y acá aparece una zona de transición que es la única que puede tener las dos clasificaciones simultáneas, que es la zona de transición que está entre 4 y 7 como índice plástico y entre 0 y más o menos 28 para el límite líquido. Cuando un suelo caiga en esta zona, decimos que tiene esta clasificación CLML. Adicionalmente, esta línea O que fue incorporada por Howard en 1977 señala como el límite para lo cual o al cual ningún suelo puede ser, es decir, encima de esto no pueden existir suelos, por lo menos de los que se han evaluado para la preparación de esta carta. Entonces este suelo, aquí hacia arriba, no es clasificable en el sistema unificado de clasificación de suelo. El otro sistema de clasificación de más antigua data del unificado es el sistema de clasificación de la ASTO y está normalizado bajo el número M145. Como en el anterior, se basa en el análisis granulométrico y en sus índices de consistencia, ¿sí?, su límite líquido y su índice plástico. Entonces se definen los tipos de suelos, los suelos gruesos y los suelos finos. Los suelos gruesos son aquellos que tienen un 35% o menos del material pasante por el tamido 200. Obsérvese acá que la norma es, si se quiere, un poco más estricta, ¿sí? Porque aquí para ser grueso solamente basta que el 35% menos pase el tamido 200. En cambio, en el sistema anterior era el 50%. Entonces comprende los grupos A1, A3, A2, A4, A6, A5 y A7. El A1 básicamente está compuesto por piedra, grava o arena que pueden tener algo de material ligante poco plástico y comprende el subgrupo A1A compuesto básicamente por piedra y grava,
o el grupo o subgrupo A1B, constituidos básicamente por arena gruesa, que pueden tener o no material ligante poco plástico. El grupo A3 está compuesto por arenas finas, uniformes o mal gradadas, que podrían contener algo de limo. Por otro lado tenemos el grupo A2, que comprende los subgrupos A24, A25, A26 y A27. El A24 y el A25 comprende materiales con grava y arena gruesa que pueden tener limo o fino poco plástico. El A26 y el A27, por otro lado, está compuesto por gravas y arenas gruesas que contiene arcillas o finos plásticos. En el caso de los suelos finos de este sistema de clasificación, el pasante por el tamiz 200 debe ser mayor del 35% y comprende los grupos A4, A5, A6 y A7. El suelo A4 es un suelo básicamente limoso, no plástico o de plasticidad moderada. También podría incluir algo de grava y arena. El suelo A5 es muy similar al anterior, pero contiene algo de material micáceo o diatomáceo que tienen un límite líquido elevado. En el caso de los suelos A6, es un tipo de suelo arcilloso, altamente plástico, que suelen tener cambios volumétricos importantes entre los estados seco y húmedo. Por otro lado, el suelo A7, aunque son un poco similares a la A6, tienen límites líquidos elevados y poseen un importante cambio volumétrico entre el estado seco y el húmedo, o en la medida que se le va añadiendo agua, pues sus cambios volumétricos son muy importantes. Este a su vez se divide en A75, A76, donde el A75 tiene importantes cambios volumétricos y el A76 se podría decir que es extremadamente sensible a los cambios de humedad o podría definirse como altamente expansivo. Y para definir si es A75 y A76 no hay que sino que obtener la diferencia del límite líquido menos 30 y comparar con el índice plástico obtenido en laboratorio. Como en el sistema de clasificación anterior, existen materiales con alto contenido de materia orgánica, al que vamos a denominar turba, y que está clasificado con el nombre A8. Adicionalmente a los nombres que nosotros le coloquemos a estos suelos, ¿verdad? Después de haber revisado la granulometría y sus índices de consistencia, debemos añadirle un valor que se denomina índice de grupo. Este es un valor numérico que nos da una idea de la plasticidad de esos suelos. En este caso, un índice de grupo, mientras es mayor, podemos afirmar que el suelo es más plástico. Este índice de grupo se le agrega, ¿verdad?, a la clasificación del grupo o subgrupo al cual le calculemos o determinemos ese índice de grupo. Para los suelos finos, es decir, para los suelos A4, A5, A6 y A7, la expresión para el índice de grupo es la siguiente, que estamos indicando acá, siendo las variables las siguientes. F es el porcentaje que pasa el tamiz número 200
como número entero. LL representa el límite líquido en porcentaje y el índice IP, el índice plástico, también en porcentaje. En los suelos A2,6 y A2,7, es decir, los suelos que no son esencialmente gruesos ni finos, tienen este índice de grupo parcial, es decir, la fórmula anterior recortada, ¿verdad? Esta expresión no va. Y por último, para los suelos esencialmente granulares como el A1A, A1B, A2,4, A2,5 y A3, el índice de grupo no es necesario calcularlo, sino simplemente se establece como 0. Este valor que vamos a calcular como índice de grupo no tiene límite superior y debe aproximarse al entero más próximo. En el caso que la aplicación de estas expresiones, esta que está acá, o la anterior, nos dé un valor negativo, debe igualarse a 0. Entonces nosotros lo que hacemos, ¿verdad?, es ubicar primero que nada en qué zona está nuestro material. Es decir, si es fino, está para el lado derecho, ¿verdad? Donde ustedes ven este azul clarito. Suelos A4, A5, A6 y A7. O al izquierdo si el suelo se considera grueso. Es decir, que tiene un 35% menos que pasa la malla número 200. Entonces nosotros con la granulometría de ese suelo que ya hemos determinado, ¿verdad?, en laboratorio, de acuerdo a las diferentes especificaciones que acá tenemos, de los tamices 10, 40, 200, el límite líquido y el índice plástico, comenzamos a chequear de izquierda a derecha. Y el primer suelo que coincida, ¿verdad?, con las especificaciones o las normas que aquí se indiquen, ese es el que ubicamos. Vamos a suponer que un suelo nos coincida acá con lo establecido en el tamiz número 40 y el número 200, previamente desechado de estos anteriores, y es un suelo no plástico, lo ubicamos como A3. Una manera empírica que requiere suficiente criterio y experiencia por parte del técnico es la identificación de campo de los suelos. Los suelos, bajo el punto de vista de su comportamiento, se pueden identificar de una manera, si se quiere, gruesa, mediante la utilización de los sentidos. Es decir, nosotros podemos utilizar pruebas táctiles, es decir, agarramos una muestra de suelo y la palpamos, vemos si es rugosa al tacto, o es harinosa, o es plástica. Eso nos permite definir si es un suelo arena, grava, limo o arcilla. El color también es importante. Ya se pueden hacer pruebas manuales del tipo de dilatancia. Incluso podemos oler el suelo y detectar si la presencia o no de material orgánico. Decíamos que esta metodología, tal vez empírica, requiere suficiente criterio y experiencia. Pero estos resultados nos pueden dar una idea de la clasificación del suelo y del probable comportamiento que éste pueda tener. Y nos puede ayudar a tomar decisiones sobre la calidad y cantidad de estudios que pueda requerir este suelo. Bueno, con esto terminamos la unidad 5 referente a la clasificación del suelo.